Libro primero, capítulo 15. El viaje de Gurdjieff a los Estados Unidos había sido hecho, según él, por varias razones. Una de las más importantes fue recaudar suficiente dinero para el mantenimiento del instituto en el Prieuré. El señor Gurdjieff no era el propietario, sino que lo había alquilado por un largo plazo. Y como muy pocos de los alumnos eran, entre comillas, de pago, se necesitaba dinero para pagar el alquiler, los alimentos que no podíamos cultivar o que no se producían en la huerta, y para pagar la luz, el gas y el carbón. Además, los gastos propios de Gurdjieff eran elevados en aquella época. Mantenía un apartamento en París y había que pagar el pasaje de todos los alumnos que había llevado consigo a América, los suficientes para poder hacer las demostraciones de su gimnasia mientras estaban allí. A su vuelta, nos obsequió frecuentemente con relatos sobre sus aventuras en América, sobre el hábito americano de recibir con los brazos abiertos cualquier, entre comillas, movimiento, teoría o filosofía nuevas, simplemente para divertirse, y sobre su credulidad en general. Nos contó que había sido casi imposible para ellos no darle dinero. El acto mismo de dárselo les hacía sentirse importantes. Él llamó a esta, entre comillas, extorsión, esquilar ovejas. Dijo que la mayoría tenía los bolsillos repletos de esa cosa verde plegable, que les entraba un hormigueo en los dedos y no podían esperar mucho en desprenderse de ello. No obstante, a pesar de sus historias sobre los americanos y de su forma de hacer bromas de ellos, en verdad le gustaban. Y señaló en ocasiones en las que no bromeaba que se distinguían entre todos los pueblos del mundo occidental por varias características: su energía, su ingenuidad y su verdadera generosidad. Además, aunque crédulos, tenían buen corazón y ansiaban aprender. No obstante, a pesar de sus atributos o sus defectos, él había conseguido reunir durante su estancia en América una gran suma de dinero. Dudo que nadie supiese exactamente cuánto, pero se creía que la cifra sobrepasaba los $100,000. La primera manifestación evidente de ese dinero después de su vuelta a Francia fue la repentina e inesperada entrega de docenas de bicicletas al Prieuré. Llegaron en un camión y Gurdjieff las distribuyó personalmente a todos, exceptuando unos pocos: él mismo, su mujer, uno o dos niños pequeños. Todos estábamos asombrados y muchos de los americanos estaban espantados por este aparente derroche de dinero, al haber contribuido muchos de ellos a su causa, entre comillas. Cualesquiera que fueran las razones para la adquisición de las bicicletas, el resultado fue una explosión de colorido. Por increíble que parezca, había poca gente que sabía montar en bicicleta, teniendo en cuenta el número de alumnos que vivían en el Prieuré. Pero no habían sido compradas en vano. Había que utilizarlas. La propiedad entera se convirtió en un enorme campo de entrenamiento para ciclistas. El campo se llenó del sonido de timbres de bicicleta, colisiones, risas y gritos de dolor durante varios días. Algunos de nosotros proseguimos durante semanas. Íbamos en grandes grupos, bamboleándonos y cayéndonos en el lugar de trabajo, o en el jardín o en el bosque. Todo el que necesitase caminar tuvo que acostumbrarse a evitar los senderos habituales, pues inevitablemente se encontraba con un ciclista a toda velocidad con expresión asustada por la falta de control, que se estrellaba contra el infortunado peatón
o contra algún otro ciclista igualmente incapaz. Supongo que la mayoría aprendimos a montar en bicicleta enseguida, pero recuerdo que tuve contusiones en las rodillas y codos durante la mayoría del verano. Fuese el que fuese el tiempo de aprendizaje, este pareció ser muy largo hasta que se pudo circular en bicicleta o caminar de nuevo por el Prioré sin peligro de chocar con algún ciclista principiante. Ese verano se inició otro proyecto igual de colorido, pero que no requirió el gasto de grandes sumas de dinero. Con la excepción de una plantilla para cocina y recepción, todos tuvimos que trabajar en rehacer los céspedes. Los mismos céspedes que yo había segado tan arduamente aquel primer verano. Nadie se libró de esta tarea, ni siquiera los así llamados huéspedes, entre comillas, distinguidos, es decir, personas que hacían visitas cortas, presumiblemente para conversar con el señor Gurdjieff sobre teorías, y que hasta entonces no habían participado en los proyectos. Toda herramienta disponible fue utilizada y los céspedes se llenaron de gente que cavaba, rastrillaba, sembraba y hundía la nueva semilla en la tierra con pesados rodillos de hierro. La gente trabajaba tan junta que a veces parecía no haber sitio para todos. Mientras tanto, Gurdjieff caminaba arriba y abajo entre los que trabajaban, criticándoles individualmente, incitándoles y ayudando a crear una atmósfera de actividad frenética e insensata en todo el procedimiento. Tal como dijo uno de los alumnos americanos más recientemente al contemplar aquel hormigueo, parecía que el conjunto de alumnos, y quizás especialmente Gurdjieff, hubiese perdido el juicio temporalmente. Al segundo o tercer día se elevó una voz en protesta contra todo el proyecto. Era Razmilevich. Tiró violentamente la herramienta que había estado usando. Fue directamente hasta Gurdjieff y le dijo que lo que estábamos haciendo era insensato. Según él, había tanta gente trabajando en los céspedes que sería mejor tirar las semillas antes que sembrarlas debajo de nuestros pies. Que la gente cavaba y rastrillaba a la aventura en cualquier lugar que encontrase un espacio sin prestar atención a lo que hacía. Gurdjieff le replicó a esta crítica no solicitada con la misma furia, que él sabía mejor que nadie en el mundo cómo rehacer, entre comillas, céspedes, que él era un experto y que no había que criticarle, y así hasta el infinito. Después de varios minutos de discusión violenta, Razmilevich dio media vuelta y se fue dando grandes zancadas. Todos nos quedamos impresionados al verle enfrentarse al maestro, entre comillas, de esa manera. Paramos el trabajo y le observamos hasta que desapareció en el bosque, más allá del césped. Una hora más tarde, cuando íbamos a parar para tomar el té, el señor Gurdjieff me llamó. Me habló largamente de lo importante que era encontrar al señor Razmilevich y traerle de vuelta. Dijo que para salvar el amor propio de Razmilevich era necesario buscarle y que no volvería de motu propio. Y me dijo que pusiera los arreos al caballo y que le buscase. Cuando le dije que no sabía por dónde empezar, él contestó que estaba seguro que lo encontraría sin dificultad si seguía mis propios instintos, y quizás incluso el caballo ayudaría. Cuando hube enganchado el caballo al carro, intenté ponerme en el lugar de Razmilevich y me dirigí al bosque, más allá de los jardines geométricos. Me pareció que solo podía haber ido a una de las huertas más alejadas, un paseo de por lo menos 1 milla. Me dirigí a la más alejada,
al extremo de la propiedad. Por el camino iba cavilando sobre lo que haría si lo encontraba, teniendo en cuenta que yo había sido el principal culpable en la conspiración contra él durante el invierno. A este respecto nunca se me dijo nada, por lo menos Gurdjieff no lo hizo. Y yo creí que había sido seleccionado solamente porque era el encargado del caballo y que Gurdjieff no podía haber elegido a otro menos indicado para esta diligencia. No me sorprendió cuando vi que mi presentimiento era correcto. Estaba en la huerta en la que yo pensé que podía estar. Pero para hacer las cosas más difíciles, no estaba en un lugar normal y corriente. Estaba subido en un manzano. Disimulando mi asombro, pues pensé que estaba loco, conduje el caballo hasta poner el carro directamente debajo del árbol y le hice saber a qué había ido. Me miró fríamente y rehusó volver. Yo no supe qué alegar. No podía pensar en razón alguna que para convencerle de que volviese, así que pues dije que esperaría tanto tiempo como fuese necesario, que no podía volver sin él. Después de un largo silencio en el cual me echó algún vistazo ocasional, de repente, sin pronunciar palabra, se dejó caer en el carro desde el árbol y se sentó a mi lado mientras yo conducía de vuelta a casa. El té estaba servido para nosotros y estuvimos sentados uno frente al otro mientras lo tomábamos. Gurdjieff nos observaba desde una mesa lejana. Todos los demás habían vuelto al trabajo. Cuando terminamos, Gurdjieff me dijo que quitase los arreos al caballo. Y me dio las gracias por haber encontrado a Razmilevich y dijo que me vería más tarde. Gurdjieff vino al trabajo antes de que yo terminara con el caballo y me pidió que le dijese el lugar exacto donde había encontrado al señor Razmilevich. Cuando le dije que le había encontrado sentado en un árbol en la huerta más lejana, me miró con expresión incrédula. Me hizo repetirlo y me preguntó si estaba completamente seguro. Le aseguré que estaba en un árbol y que había tenido que esperar un largo tiempo debajo del árbol hasta que accedió a volver conmigo. Me preguntó qué argumentos había empleado y le confesé que no había podido pensar en nada y que solo pude decir que tenía que volver y que le esperaría el tiempo necesario. Gurdjieff encontró toda la historia muy divertida y me agradeció profusamente el habérsela contado. Pobre Razmilevich, cuando todos estábamos reunidos en el salón esa noche, era todavía un objeto de interés para todos nosotros. Según recordábamos, era la primera vez que alguien desafiaba al señor Gurdjieff en presencia de todos los demás. Pero el incidente no se terminó allí. Cuando el señor de Harman hubo tocado el piano como era habitual, el señor Gurdjieff nos dijo que tenía una historia muy divertida para contarnos. Procedió a reconstruir con detalles elaborados y con nuevos adornos de su propia cosecha la historia del desafío de Razmilevich aquella tarde, su desaparición y mi captura, entre comillas. La historia no solamente estaba muy adornada, sino que él representó todas las partes, a sí mismo, a Razmilevich, a los espectadores interesados, a mí e incluso al caballo. Por muy divertida que fuese para nosotros, fue más de lo que Razmilevich pudo soportar. Por segunda vez aquel día se marchó después de un furioso estallido, declarando que se iría del Prieuré para siempre. Había tenido suficiente, por fin. Creo que nadie lo tomó en serio en aquel momento, pero para nuestra sorpresa y consternación se marchó al día siguiente a París. Había formado parte del lugar en tan gran medida y había sido tan notorio a causa de sus interminables quejas que fue el fin de una era, como si algo esencial
de la escuela hubiese desaparecido repentinamente. Continuará.